Por eso Irán no va a ser destruida. Todo lo que estamos viendo en televisión, todos los ataques que está experimentando, puede ser que se calme, pero Irán no va a ser destruido en ningún momento. Alerta mundial, Irán no será destruido, porque esto es lo que dice la Biblia, que va a acontecer con Israel e Irán en el final de los tiempos. Mira esta impactante revelación profética hasta el final. Pero curiosamente en el capítulo 38 de este profeta Ezequiel, se mencionan algunas naciones y algunos dirigentes del mundo que van a formar parte de esos instrumentos que Dios va a utilizar para presionar a Israel, para llevarlos al arrepentimiento. Porque el objetivo de todas estas guerras, el objetivo de todos estos ataques, el objetivo de muchas cosas que están ocurriendo es simplemente, digo simplemente entre comillas, poner de rodillas a Israel y que reconozcan que el único que les puede salvar es su Dios. Pero no solamente reconocer eso, sino reconocer que aquel que vino a dar la vida por ellos, ellos lo rechazaron y lo crucificaron, y llegará el momento cuando lo verán, harán gran lamentación, se arrepentirán, el velo de sus ojos será quitado, y entonces dice la Biblia, y todo Israel será salvo en aquel día. Capítulo 38 de Ezequiel, dice la Biblia: vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Meset y Tubal, profetiza contra él. Todo lo que se dice en la Biblia de este personaje Gog, que puede ser un tipo del anticristo, siempre es todo en contra. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, soberano de Mesec y Tubal. Te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos, jinetes y todo equipados, gran multitud de paveses, escudos, teniendo todos ellos espadas. Y ahí vuelve a aparecer Irán, pero con el nombre bíblico. Por eso Irán no va a ser destruida. Todo lo que estamos viendo en televisión, todos los ataques que está experimentando, puede ser que se calme el Medio Oriente por un breve periodo de tiempo, pero Irán no va a ser destruido en ningún momento. Porque si no, entonces la Biblia miente, porque en Ezequiel capítulo 38 dice que Persia o Irán, junto con Cus, son naciones de África, son países árabes, Fut con ellos y todos, Gomer y todas estas tropas, Togarma es Turquía, todas estas naciones se van a unir en los últimos tiempos y atacarán a Israel bajo la protección o bajo el mando de Gog, que es un líder que logra aglutinar a más de 200 millones de soldados. Hay más datos sobre esta guerra, es la famosa batalla de Armagedón. Zacarías capítulo 14 nos describe qué tipo de armamento se va a utilizar, qué va a pasar con ese armamento, cuántos van a morir, cuánto tiempo se va a estar enterrando cadáveres, etcétera, etcétera. Es decir, que si alguno piensa que este mundo se va a arreglar en los próximos días, semanas o meses, permítame echarles un jarro de agua fría encima y decirles que esto no lo va a arreglar absolutamente nadie, porque el único que puede poner paz en la tierra es el príncipe de paz, que es el Señor Jesucristo. El hombre intenta con sus bombas y con sus aviones y con sus amenazas y con sus historias, intenta normalizar la situación, pero simplemente lo que está haciendo es colaborar con Dios para lo que se avecina, porque lo que estamos viendo no es ni la punta del iceberg de lo que le viene no solamente al Medio Oriente, sino a Europa también. Ya se está hablando de que hay misiles de largo alcance que pueden llegar incluso a ciudades europeas como París, Roma, etcétera. Pero la palabra de Dios nos enseña que el mundo espiritual cambiará de tal manera que los millones de demonios que están en Europa se van a alterar y a revolucionar de tal manera que el mundo será un auténtico caos. Y la Biblia dice que el que permite todo esto y el que lleva a estos millones de soldados a Israel, que llegan, como hemos leído en estos días en Ezequiel 14, Zacarías 14, hasta el mismísimo monte de los olivos, y allí llega y muere el anticristo. La Biblia nos enseña que el que mueve y permite todo esto es nada más y nada menos que Dios. No es el diablo el que hace lo que le da la gana, es Dios el que está a punto de decir: basta, se acabó.
habéis destrozado mi mundo, mi planeta lo habéis convertido en una cueva de ladrones. Y ahora me toca a mí mostrarles a ustedes mi poder y mi autoridad, y todas las naciones de la tierra reconocerán que Él es el único rey, que Él es el dueño de la tierra, y que Él quita y pone reyes, y que el único que puede poner orden, no solamente a título personal en nuestras vidas y corazones, sino a nivel mundial, es nuestro Dios. La gran batalla es la que hace que todas las guerras se terminen de una vez para siempre. Pero todavía quedan muchos detalles por cumplir. Pero esta restauración espiritual de la cual estamos hablando, ya también nos habló Jeremías en el capítulo 30. Léanlo entero, este es un capítulo extraordinario. Y en el capítulo 30, el Señor les está diciendo a Israel todo lo que les va a pasar. Todo lo que les va a suceder por su rebeldía, por sus pecados, por su soberbia, etcétera, etcétera. Y al final, cuando ya les ha descrito todo lo que va a suceder, en el último versículo del capítulo 30 de Jeremías, dice Dios lo siguiente: no se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. Es decir, hasta que Dios no esté, digamos, satisfecho y diga, ya está hecha la obra, no va a parar. Y eso va a ser en el fin de los días. Otra vez vuelve a aparecer la frase, Ajarei Hayamim, en el fin de los días entenderéis esto. Es decir, hay cosas que van a ocurrir a lo largo de un periodo de tiempo que la gente no va a entender absolutamente nada. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Y mucho menos ellos. Pero la palabra de Dios nos enseña que ellos llegará un momento en el fin de los días. Hay otro capítulo impresionante que es el 12 de Daniel, que dice que cuando ya no puedan más, cuando ya se les hayan acabado las bombas, los misiles, cuando se les hayan acabado las fuerzas, entonces en ese momento el pueblo santo, el pueblo de Daniel, que era el pueblo de Israel, reconocerá que el único que les puede ayudar y salvar del exterminio total y absoluto es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y dice Jeremías, y al fin, cuando ya haya pasado la tormenta, cuando ya todo haya sucedido conforme a la palabra de Dios, entonces en el fin de los días es cuando van a entender por qué han ocurrido todas esas cosas. Así que si leemos las profecías y las ponemos todas encima de la mesa, que son un montón, encontramos en primer lugar que se tiene que producir, y es lo que marca el inicio, la cuenta regresiva, la restauración nacional de esta gente. La restauración nacional de un país que hace 70 años no existía. Hace 71 años este país llamado Israel no existía. ¿Dónde estaban? Bueno, estaban en Rusia, en América, en Jamaica, en África, en todas partes del mundo. No existía un país llamado Israel. En mayo de 1948, para asombro de las naciones de la tierra, surge, entre comillas, de las cenizas un país pequeño llamado Israel, y desde ese momento hasta el día de hoy no ha habido prácticamente ni un día de paz. Han sido una guerra y otra, cuando no es con unos es con otros, y cada vez es como los dolores de parto, cada vez serán más prolongadas y más dolorosas. Y no es que yo sea un experto en dolores de parto, ni mucho menos, pero es el ejemplo que pone la Biblia. Como los dolores que le vienen de repente a la mujer que está a punto de dar a luz, son dolores intensos, prolongados, y que anuncian que viene un ser, y en este caso el que viene ya sabemos quién es, el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Amén, hermanos.